y realizar los ajustes que corresponden. Es decir, que si algún participante no está de acuerdo con una frase o entiende otra cosa, o lo que yo transcribí está dicho de mala manera, de mal modo, no de mal modo por un sentido de mala onda, sino que no está diciendo lo que se habló realmente, entonces es necesario realizar los ajustes de la minuta. Recién cuando todos dan el ok, es como que puedo decir que ha terminado la minuta. Entonces, cuando tengo el ok, perdón, ha terminado el trabajo de relevamiento, ¿sí? Eh, no, ha terminado el trabajo de recopilación de datos en esa entrevista, con ese cuestionario, con esa investigación. Pero el relevamiento puede repetir varias veces esto, es decir, podemos realizar varias entrevistas. Cuando está ok, Una vez terminado el relevamiento, sea cual sea, o la toma de datos, se debe de releer esos datos, digamos, para ver si todo está correcto con todos los participantes, digamos, por así decirlo. perdón, de nuevo, te entendí la última parte. O sea que una vez terminado el relevamiento o la toma de datos, debe ser nuevamente visto toda la información recopilada para ver si todos están de acuerdo, por así decirlo, con todos los participantes. Sí. Si yo en una reunión participé, vamos al caso de una reunión, participan dos analistas y dos personas del lado del cliente, del lado de la organización, tenemos que tener el ok de los cuatro. ¿Sí? Los cuatro tienen que estar de acuerdo. No a veces nos vamos de línea y es discutir un punto y coma, eso no debería suceder. Pero básicamente es no escribir una idea equivocada. ¿Sí? Hay gente que es más detallista y hay gente que es más generalista. Entonces, si yo soy generalista y escribo una minuta, por parte del cliente va a parecer que faltan cosas. ¿Sí? Entonces va a necesitar o va a querer que se agregue. Bueno, yo las voy a agregar, porque él se siente cómodo con eso escrito, entonces lo voy a dejar escrito. ¿Sí? No es el dilema o el lema, el cliente siempre tiene la razón, pero el cliente tiene que estar cómodo y confortable con nuestro trabajo. ¿Sí? Después tenemos, por otro extremo, tenemos clientes que son más tirando a obsesivos, ¿sí? Donde realmente si no se dice tal palabra, se ponen muy mal. Bueno, ahí tratamos de negociar de buena manera. Siempre lo importante es que lo que está escrito sirva para avanzar. ¿Sí? Ahora. La pregunta del millón, o una de las preguntas del millón. ¿Cuántas veces tengo que relevar? Dicho de otra manera, ¿cuántas reuniones tengo que hacer si siempre me baso en entrevistas, no? La respuesta es muy sencilla. No lo sé. Para poder determinar si el relevamiento ya no tiene sentido, yo tendría que tener el suficiente material como para poder pensar el sistema. ¿Sí? Entonces, cuando consigo el suficiente material para definir el sistema, entonces podría decir que el relevamiento se está terminando. ¿Por qué no me atrevo a decir que lo terminé?
porque a lo mejor cuando empiezo a hacer análisis, hacer análisis es empezar a hacer modelos. Habíamos visto dos grandes modelos, modelo de negocio y modelo de sistema. Dijimos que íbamos a ver en la materia, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Sí? Entonces nosotros cuando empecemos a hacer análisis, cuando empecemos a estudiar el sistema, que puede ser después de la segunda entrevista, que puede ser, ser después de la segunda reunión, y a lo mejor todavía me quedan 8, 9, 10 o 15 reuniones más, no lo sé, pero en la medida que empiezo a hacer el análisis y empiezo a poder definir el sistema y lo empiezo a estabilizar, una vez que lo tengo estabilizado, pareciera que ya no necesito continuar relevando. Si eso es así, ya dejo de relevar. Si en la medida que voy construyendo estos modelos, que yo les hablé el otro día en forma genérica, modelo del negocio y modelo de sistema, empiezo a tener trabas, es porque todavía, trabas quiere decir cosas que no puedo contestar, cosas que no sé cómo funcionan, cosas que no sé si el sistema debería hacer o no debería hacer. Entonces, en ese caso, lo que hago es continuar con el relevamiento, con las reuniones, con la recopilación de datos, hasta tal punto que logro contestar esas preguntas. ¿Sí? Vamos a escribirlo por acá. Así queda. O sea que a priori no sé cuántas reuniones voy a tener. ¿Está? Puede ser que en un par de reuniones consiga un montón de cosas, o puede ser que tenga que seguir y avanzar. Lo más importante cuando uno está frente a un relevamiento es tener una actitud proactiva. Básicamente ser positivo, ¿sí? Estar escuchando. Si voy a ir solo y puedo grabar, mejor. Si no puedo grabar o no me animo a grabar o no tengo la confianza suficiente como para proponerle una grabación, trato de ir con otro analista. O sea, trato de que el relevamiento, que la reunión, ¿sí? Relevamiento es un conjunto, ¿sí? De reuniones, por ejemplo. Trato de que sea de una manera tal que yo pueda estar atento a lo que se está diciendo, que mi preocupación no sea anotar lo que me dicen, sino entender lo que me dicen, ¿sí? Si yo tengo una herramienta auxiliar como una grabadora, voy a estar más atento a entender porque lo que sería transcribir ya está grabado. Después me siento solo, lo vuelvo a escuchar y lo transcribo, ¿sí? Pero lo importante es entender, porque a partir de que entiendo puedo repreguntar. Y si no puedo grabar, ir con un colega actúa de modo auxiliar. ¿Por qué? Porque cuando termino la reunión, termina el relevamiento, que voy a construir la minuta, lo que hacemos es sentarnos entre los dos y compartir, debatir lo que entendimos, ¿sí? Siempre es como que tenemos que sumar algo más como para no quedarnos solamente con lo que nos pareció entender. El problema que se presenta siempre es que no se me ocurre qué preguntar. No sé si ustedes el año pasado hicieron algún relevamiento. No, con todo esto de la pandemia no hicimos No, con nada. la profe no hicieron porque, por ejemplo, me comentaron que en algunas comisiones la profe hizo de cliente, ¿no? Por lo menos en mi comisión no. Bueno, en las Nosotros otras, tampoco. ¿no? Bien. Bueno, a lo mejor falta de tiempo, a lo mejor en otro esquema. ¿Yo por qué comento esto? Porque generalmente cuando uno arranca el trabajo de hacer análisis, lo que va a hacer es ir a una charla, una entrevista con el cliente. Y ustedes vieron que las entrevistas se preparan, se hacen preguntas, uno va bien vestido, va bien peinado, bien arreglado, no va de traje de fiesta, de graduación, pero va con una actitud buena y con una buena presencia. Independientemente de eso, que son previas
al relevamiento, cuando estoy en el relevamiento, tengo que tratar de recopilar la mayor cantidad de datos posibles. El tema es que si voy a una reunión y no sé para qué voy, no voy a poder recolectar casi nada, excepto básicamente para que me llamaron. Ahora, si yo ya tengo de antemano para qué me llaman, podría organizar una especie de entrevista light, ¿sí? Como para decir, bueno, me gustaría saber por qué me llaman, me gustaría saber, o sea, saber si entienden qué trabajo estamos haciendo nosotros, qué es lo que es el análisis, si se aplica en la organización, pero no es como que van a hacer preguntas directas, son preguntas para mí, para poder establecer una conversación con el cliente. ¿Por qué? Porque no me llamaron para decir, quiero que hagamos este sistema. Esa sería otra realidad en donde el cliente tiene más claro qué es lo que necesita, qué es lo que requiere, y viene y me dice por teléfono, me dice, che, Ale, me gustaría reunirme con vos, o señor Alejandro, lo que sea, para realizar un sistema de tal características que no deje de contener esto, esto y esto. ¿Cuándo podemos charlar? Ahí ya tengo otra información. Toda esa información previa también vale para el momento del desarrollo de la entrevista. Ahora, a lo mejor estoy en la entrevista, me voy con 7 preguntas armadas y hago una sola, porque la conversación fluyó en una dirección y la verdad es que vi que me servía y la dejé. Pero me quedaron 6 preguntas todavía que no pude hacer y que quizás todavía no fueron contestadas. Así que continuaré con el relevamiento. ¿Está? Las primeras charlas generalmente son con jefes, con gerentes, pero las otras charlas en realidad van a ir más con otro tipo de personas, que están más involucradas con el trabajo que hay que hacer. Entonces quizás una de las primeras cosas que tengo que saber, no digo que sea la primera, una, es reconocer cuáles son las personas que están involucradas en el sistema bajo estudio. Profe, me parece que escribió 2 veces personas. Sí, para que no se olviden. Bajo estudio. Esto es lo maravilloso de esto. Nosotros a este grupo de personas le damos un nombre especial, ¿sí? Lo llamamos, quizás el año pasado lo nombraron, lo llamamos stakeholders. ¿Lo escucharon? Sí, sí, lo vimos el año Sí, pasado. Ah, sí, bueno, sí, entonces profe. cuéntenme, ¿qué dijeron que era un stakeholder? Sería un interesado en el sistema. Bien, una traducción no literal, pero que suele ser bastante acertada, es la de interesado. ¿Qué más? ¿No? Bueno, vamos a decir, vamos a agrandar un poquito más que interesado, ¿sí? Las personas, vamos a cambiarlo, vamos a decir así, que, vamos a decirlo acá, personas, y vamos a decir algo más, por ahora vamos a decir personas. Que son afectadas materialmente por el sistema bajo estudio.
En este grupo de personas, los stakeholders, ¿sí? Vamos a encontrar dueños, gerentes, sponsors, desarrolladores, Stakeholder no sería. ¿Cómo? ¿sí? Sí, sí, obvio. Que stakeholder no sería gente como que. Personas que tienen acciones así de valor. Claro, un accionista no es un stakeholder. Alguien que acumula valor. ¿Cómo sería que acumula valor? Y cuando vos vas comprando acciones, vas acumulando una especie de riqueza. Sí, pero a ver, desarrollámelo un poquito más. Por ejemplo, el dueño, yo calculo que cuando el dueño tiene una empresa, quiere que le vaya bien y que se incremente el valor del patrimonio. Ajá, Entonces yo calculo que el dueño es el que más ganas tiene de que eso pase, sería el más interesado de todos. sí. Podría ser que tenga un tipo de interés, ¿sí? Vamos a esto. Personas que son afectadas materialmente por el sistema bajo estudio, de alguna manera. Por ejemplo, si quiero ganar dinero, soy el dueño, voy a estar muy interesado en el sistema porque probablemente el sistema me mejore los ingresos, por decir algo. No sé si a eso te referías. Sí, o que le dé rédito. O que, por ejemplo, Bueno, si una empresa familiar, o sea, se mantenga bien, que bueno, evolucione. pero no es el único interesado, Igual No, por no, eso, pero es el ejemplo. ya sea el ¿sí? triunfo, o sea, Estos ya son sea ejemplos. que te vaya bien o que te vaya Basta mal, acá. Es este, el que dice dueño, Claro. ¿sí? Es como que vos tenés varias fases de intereses, ¿sí? Es muy probable que en las primeras charlas, en las primeras entrevistas, en las primeras reuniones que tengas en la empresa sean con dueños, gerentes o sponsors, pero no son los únicos. No son las únicas personas que se ven afectadas pero, materialmente. profe, por ejemplo, que yo, un cliente no puede ser un stakeholder al fin y al cabo porque está Podría interesado en que ser. ponerle una empresa crezca para que él le Acá vaya estos bien. son ejemplos, ¿no? Vamos a agregar otros. Por ejemplo, usuarios. ¿Sí? Que es un tipo especial de persona. ¿Por qué? Porque nosotros llamamos usuario a las personas que usan el sistema, ¿sí? O la aplicación. El Estado, ¿sí? Todos pueden ser stakeholders, todos tienen algún tipo de interés. Está bien. Lo que dice Javier está bien. Vamos, ahí hay dudas. O sea, no entiendo si la intervención fue porque solo considerabas a los dueños como stakeholders. No me acuerdo, no sé quién habló. No, no, no. Guido. Hablaste vos, Guido. Eh, ¿Vos quisiste dar un ejemplo o quisiste decir que te habías interpretado que no, solo porque los dueños son me parece que stakeholders? habías preguntado, estabas preguntando sobre los stakeholders, ¿qué eran? Está bien, son personas que tienen intereses o se ven afectados materialmente por el sistema bajo estudios. La afectación o la forma en que los afecta el sistema es de diferentes maneras. Sí, tiene Ejemplo, distinto alcance. un dueño va a tener quizás una mirada más sobre la ganancia. Un gerente va a tener una mirada más sobre el funcionamiento de la organización. Un sponsor va a tener una mirada de cuánto dinero puede tener y qué ventajas, porque el sponsor ¿qué hace? Pone plata. ¿Sí? Cuánto dinero tiene que poner y qué rédito va a sacar, no en dinero, sino a lo mejor en inversión. Un desarrollador va a estar interesado en que el proyecto salga bien. Todos tienen intereses diferentes. ¿Sí? Ahora, dentro del mundo de la organización,
Los Empleado puede stakeholders, ser. el empleado también. Podría ser un usuario, empleado podría ser un gerente, ¿sí? Dentro del mundo de la organización, y en especial dentro del conjunto de personas, porque estábamos hablando de personas, no todas las personas son stakeholders. Por eso hice un subconjunto del conjunto de personas, ¿sí? Y de todos los stakeholders, no todos van a usar el sistema. Al conjunto de personas que son stakeholders y que usan el sistema, se los llama actores. ¿Me siguen? ¿Actores lo vieron? Sí. Sí, lo dimos. ¿Por qué hago esto? Hice este dibujito. Porque a mí en el relevamiento estos no me interesan. Y estos me interesan para ganar perspectiva. Y estos me interesan porque van a usar el sistema. De alguna manera, yo no sé si lo nombramos a esto, solo nombraron en la primera clase, hoy, el analista de sistema no hace solo una definición de un sistema, sino que intenta útil, es decir, que cumpla expectativas, que le sirva a quienes lo van a usar. ¿Quiénes lo van a usar? Los actores. Entonces, el analista tiene que estar enfocado en que los actores, en que el sistema les sea útil a estos actores. Pero no se tiene que olvidar que hay otra gente que también se ve afectada materialmente y no debe contraponer con sus objetivos o sus metas, ¿sí? Y después hay otro conjunto que no me interesa, porque no se ven afectados materialmente. Es más, el sistema es invisible para ellos. No se ven afectados ni les va a interesar. Entonces, lo que yo trato de hacer en las primeras entrevistas es tratar de identificar estos grupos. En un principio, stakeholders. Y cuando detecte que estos stakeholders son quienes van a usar el sistema, los transformo en actores. Y ya de alguna manera, al saber que es actor, sé que esa persona, porque sigo hablando de personas, es un referente para una próxima entrevista para hablar de un tema que ellos hoy manejan, ¿sí? Por ejemplo, si el objetivo es hacer un sistema de ventas y descubro que el vendedor, además de ser stakeholder, es actor, yo seguramente voy a procurar en próximas entrevistas empezar a hablar con personas que representen a los vendedores. No voy a hablar con todos los vendedores. Si la empresa tiene 300 vendedores, trataré de que en esta reunión que estoy ahora me cedan los nombres de las personas que podrían ser referentes de los vendedores. ¿Para qué? Para hacerles preguntas sobre el trabajo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque si le hago preguntas sobre el trabajo que ellos hacen y el sistema ayuda al trabajo que ellos hacen, los vendedores entonces cumplen metas. Y si cumplen metas, estoy cumpliendo sus expectativas y estoy haciendo sistemas útiles. O estoy definiendo un sistema útil. No un sistema que haga cosas, sino que sean útiles para las personas que los van a usar. Si un sistema no es útil para la persona que lo va a usar, la persona no lo va a usar, excepto que sea una obligación. Y tarde o temprano va a hacer lo posible por boicotearlo. ¿Por qué? Porque no le encuentra utilidad. Entonces, para nosotros es importantísimo en algún momento encontrar los actores.
el primer camino para encontrar los actores, primero los actores y los stakeholders. El primer camino para encontrar los actores es por lo menos reconocer que es un stakeholder. Porque un actor es un stakeholder. Ahora, no todos los stakeholders van a ser actores. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí. Bien. Sí, profesor, entiendo. Pero a lo mejor sospecho que hay un stakeholder por ahí y cuando empiezo a avanzar veo que en realidad está en el grupo de personas en la organización que se nombra, pero el sistema no tiene nada que ver con él. Entonces, para mí, entra en esta zona. ¿Y qué hago? Nada. No me resulta relevante hasta no reconocerlo como un stakeholder. ¿Me siguen? Si Sí, profesor. avanzo, Sí, el silencio es que se durmieron o que se entendió. Se entiende, se Entendido, entiende. se entendió. Quedó claro. Bueno, más vale. Pregunta de examen, típica. Entonces, yo que me voy a encontrar en una organización, ahora voy a cambiar el color del me voy a encontrar, ahora que lo pongo así, me voy a encontrar que hay un grupo de individuos, ¿sí? Pero, por ejemplo, tomo de acá, leo lo que estoy viendo en pantalla. Tengo una persona que se llama Mateo, otra persona que se llama Guido, otra persona que se llama Bruno, otra persona que soy yo, que se llama Alejandro, y entro en categoría de persona, ¿sí? Por más que sea profesor. Ahora, tomemos este contexto, este contexto de la sala virtual. Tenemos 4 individuos mencionados. En realidad hay creo 40 y pico de personas en la sala. Ahora, no todas las personas cumplen el mismo rol. Bruno, Guido y Mateo podría decirse que son, en este contexto de la sala virtual, que son alumnos. Y Alejandro lo dejé afuera porque Alejandro no es un alumno, es otra cosa. Los dos son personas, ¿sí? Pero tiene otro rol en este momento en la organización. Es profesor. Entonces, a mí no solo me interesa saber cuáles son los stakeholders, los individuos, ¿sí? Y cuáles son los actores que van a ser usuarios, sino poder agruparlos. ¿Por qué? Porque si Mateo, Guido y Bruno son alumnos, van a tener intereses o metas parecidas. En cambio, Alejandro, que tiene un rol diferente, que tiene un papel diferente en este contexto de la sala virtual, es probable que tenga otros intereses u otros objetivos, u otras metas. ¿Sí? Pero también es probable que si yo amplío el contexto de la sala virtual y digo, yo estoy dando una clase virtual, haciendo una reunión virtual, pero estoy hablando de una clase virtual en UTN, FRRO, es probable que Alejandro, además de ser profesor, por ejemplo, trabaje en mantenimiento, ¿sí? Y sea responsable de limpieza del 5º piso.
Y va a haber otras personas que no están en esta sala virtual que cumplen con las mismas expectativas que el responsable de limpieza del quinto piso. ¿Para qué me sirve identificar actores y stakeholders? Primero, si sé que ese actor va a trabajar directamente con el sistema, casi directamente con el sistema. Si ese stakeholder se va a ver afectado, lo mismo que el actor, pero es probable que no trabaje directamente con el sistema. Pero además, si reconozco que hay un conjunto de individuos que cumplen con ese rol, vamos a suponer el rol de alumno, y los alumnos usan o van a usar el sistema, o es probable que usen el sistema, entonces me va a interesar las expectativas de los alumnos. No las expectativas del individuo, sino las expectativas como rol. Y hacia ese lugar empiezo a dirigir mis entrevistas. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, está bien. Sigo. Entonces, uno de los primeros elementos es identificar. ¿Se acuerdan que hablamos que un sistema era un conjunto de elementos y sus relaciones? Bueno, me interesa reconocer los actores, porque los actores tienen metas. ¿Sí? Y las metas me permiten pensar en la definición de sistemas de información útiles. Algo importante. Los actores se descubren. La organización no maneja esta idea. Para la organización es Juan, Pedro o el vendedor, pero vendedor porque tiene el cargo de vendedor, porque cobra como vendedor, como el recepcionista cobra por el cargo de recepcionista y el gerente cobra por el cargo de gerente. Pero a mí no me interesan los cargos, sino que me interesa ver toda la gente que tiene las mismas expectativas o las mismas metas. Vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque me van a permitir pensar en la definición de un sistema de información útil. ¿Sí? Así que uno de mis primeros trabajos, no en la primera entrevista, o en la primera reunión, o en la primera recopilación de datos, pero sí en algún momento, es reconocer los actores, los stakeholders y los actores, pero sobre todo los actores. Que en la medida que voy avanzando en el relevamiento, un stakeholder se transforma en actor, y un actor se transforma en stakeholder. ¿Sí? Y en otra entrevista, capaz que era actor, dejó de ser actor, pasó a ser stakeholder, y al final de la entrevista pasó al grupo de personas que no me interesa. ¿Sí? Al grupo de personas que no me interesan. ¿Sí? ¿Vamos? Por eso digo que se descubren. ¿Y por qué los quiero descubrir? Porque ellos van a usar sistema, y si van a usar sistema, tendría que pensar en qué expectativas o metas tienen para que hacer las cosas bien. ¿Sí? Ahora, si yo le pregunto en una entrevista, dígame, gerente, ¿cuáles son los actores de este sistema? La respuesta va a ser, ¿de qué me estás hablando? Y si ya tengo los actores y digo, miren, los actores detectados en esta entrevista han sido alumno, profesor, ¿me podrían decir las metas? ¿De qué me estás hablando? Son preguntas directas que nunca obtenemos respuesta en forma directa. Entonces, ¿qué hago? Como los actores son parte de la organización, son grupos de individuos, ¿sí? Yo puedo decir o puedo pensar, ¿sí? Que si tengo el actor 1 y tengo el actor 2, podría llegar a las metas
puedo pensar que llego a las metas pensando en qué hacen. Entonces digo, si yo pregunto, ¿este actor qué hace? Con la respuesta, que van a ser las actividades y las acciones, me voy a preguntar para qué hace esto que dice que hace, y con las respuestas voy a alcanzar las metas. ¿Me siguen? ¿Lo repito? Se O sea, entendió, profe. uno no tiene que preguntar directamente cuáles son las metas, sino que en realidad ir buscando entrarle al cliente para que lo ¿Quién explique. está? Lucas. Lucas. Sí, es muy poco probable que alguien, si yo le digo, ¿me podrías decir cuáles son los actores? Me diga, los actores son. ¿Sí? Claro. O que le diga, de tal actor, ¿cuáles serían sus metas? Y la respuesta es, las metas son. Es muy poco probable. Tenés que hablar el idioma común, sería. Exacto. Tenés que ir hacia su lugar. Y a lo mejor tampoco te sirve a vos que te digan las metas son estas, porque el hecho de trabajar, de hablar de lo que hace y para qué lo hace, también te permite entender a vos que venís de afuera. O sea, no es que un analista viene, abre una conversación y a los 5 minutos sale hablando el lenguaje de la organización. Para empezar a empaparse en el lenguaje de la organización, tiene que escuchar también el lenguaje de la organización. Por eso hace un par de pizarras atrás les decía que lo importante en el relevamiento es entender. No importa si es mucho o es poco. Yo no tengo que entrar en una entrevista o en una reunión pensando en que me voy a llevar el sistema definido. Con que gane conocimiento, ya tengo que darme por satisfecho. Porque ese conocimiento me va a permitir repreguntar. Ahora, dicho todo esto, en algún momento tengo que avanzar. ¿Por dónde avanzo? Bueno, quiero definir el sistema. El resultado del análisis va a ser decir qué hace el sistema. ¿Sí? Importantísimo. Porque eso que vamos a decir qué hace, que lo llamamos especificación del análisis y lo definimos en la clase pasada, se lo vamos a dar a los diseñadores. No sin antes haber chequeado cosas con el cliente, porque yo no defino el sistema que a mí me parece, yo defino el sistema que consensúo, que negocio con el cliente. ¿Estamos de acuerdo? El cliente y el analista están de acuerdo. El analista dice, el sistema me cierra, el cliente dice, el sistema que yo quiero. Durante todo el año vamos a ir viendo cómo lo hacemos, ¿no? Pero básicamente eso después lo van a usar los diseñadores y lo van a usar los programadores y lo van a usar los testeadores. El análisis lo usan muchos otros actores o stakeholders en este caso, porque no van a usar el sistema, sino que lo van a hacer. Y nosotros tenemos que dejarlo documentado de una manera que quede clara. ¿Sí? Que el conocimiento que nosotros capturamos quede plasmado y pueda ser comunicado. Entonces, volviendo al principio, detecto actores, ¿sí? Sé que el actor va a usar el sistema. Es probable que antes de llegar a la palabra que un alumno es un actor, haya charlado muchas cosas, pero una vez que llego a que es un actor es como que encontré una perla. Digo, si este es actor, a mí me sirven sus metas, porque él va a usar el sistema. Y yo quiero hacer o pensar un sistema que lo ayude. Si lo va a ayudar, necesito conocer sus metas. Como no las puedo obtener directamente, voy a ver qué hacen las personas que tienen el rol, ¿sí?, de alumno, de profesor o lo que sea. ¿Sí? ¿Y qué hago? Veo qué actividades hacen, no como persona, no yo, por ejemplo, si a mí me entrevistan como profesor, yo no voy a contar que después de acá me voy a ir a comprar al supermercado la comida, por ejemplo, porque no me interesa. Alejandro, en tu rol de profesor, ¿qué es lo que te interesa? Y, por ejemplo, que no se me caiga la conexión. Por decir algo, estoy inventando así, mal. Bueno, listo, anoto eso. ¿Y qué haces para que no se te caiga la conexión? Y mirá, la verdad es que no lo puedo evitar.
pero lo que hago es tener datos móviles cargados y tengo internet. Cuando se me caiga internet, disparo datos móviles. Y con eso zafo. Y empiezo a conocer y entender cuál es su problemática, a dónde quiere ir, qué hace. ¿Sí? Cuando descubro qué hace, lo que estoy reconociendo son las acciones o actividades que realiza ese actor en la organización. Y cuando me pregunto para qué hace lo que hace, obtengo las metas. Hablando de que se cayó internet. ¿Me siguen? ¿Hasta ahí? Sí. Sí, profe. Perfecto. Ahí está. Ahí se conectó Francisco. No lo veo a Mateo, se ve que se le cayó y no volvió. Profe, ¿podés repetir esto último que dijiste? Se le cortó recién, profe. Ahora va a entrar. ¿Qué es lo último? ¿Hasta dónde? De actores, metas. Bueno, vamos de nuevo. Esperen que voy a tratar de cambiar la forma. Arrancamos así, con una idea de la persona, en las organizaciones trabajan personas, ¿sí? Estas personas trabajan en diferentes partes de la organización y si bien son todas personas, hay algunas de estas personas, no sé cuántas, que se van a ver afectadas por el sistema que estoy definiendo, que todavía está moviéndose, es como que no sé qué forma va a tomar, pero andan moviéndose. Entonces lo que empiezo a reconocer como importante es que si yo tengo que definir el sistema, tendría que encontrar los actores. Pero de todo el grupo de personas que se va a ver, que están en la organización, solo me interesan los que podrían verse afectados materialmente por el sistema. Cuando digo dentro de la organización, también hablo de los bordes de la organización y también un poco fuera de la organización, ¿sí? Porque el Estado está fuera de la organización, el cliente está fuera de la organización, pero no los dejo afuera. Simplemente que son los que están moviéndose en relación con la organización, incluidas las personas de la organización. Cuando veo que se ven afectados materialmente, o se ven afectados, ¿sí? O tienen intereses, cámbienle las palabras mientras no se vayan en otra dirección. Esas personas me interesan, pero no me interesa el individuo, no me interesa el problema de Juan. Lo estoy diciendo muy animalmente, ¿sí? Pero no es que me interesa el problema de Juan o de Pedro. Me interesa el problema de Juan y de Pedro como gerentes, como alumnos, como profesores, ¿sí? Entonces ahí es como que le estoy dando al stakeholder una existencia. Al reconocerlo y decir, che, hay stakeholders que son alumnos, hay stakeholders que los puedo llamar profesor, hay stakeholders que los puedo llamar recepcionista, hay stakeholders que los puedo llamar responsables de limpieza del subsuelo. Los identifiqué, les di un nombre, los reconozco. Cuando una persona cumple ese rol, digo, che, ese es alumno. Esa misma persona cumple otro rol, digo, ahí está actuando como profesor. ¿Sí? Cuando de esos stakeholders, algunos cuando ya con ese nombre, ¿no? Alumno, profesor, no Juan Pedro, sino alumno, profesor, reconozco que va a usar el sistema, que es el caso más obvio, porque hay casos grises por todos lados, ahí ya no lo llamo más stakeholder. Le digo que es actor. Si se quiere, el sistema es una película, ¿sí? Y el protagonista es el actor y cumple un rol dentro de la película, juega un rol, usa el sistema. Ese tipo de stakeholders que de ahora en más vamos a llamar actores, nos interesan más todavía. ¿Por qué? Porque tienen metas, igual que los otros, pero las metas que ellos tienen, yo las necesito para que el sistema sea útil, para hacer un sistema que sirva, no un sistema que tenga cosas, sino que tenga y sirva. Pero como las metas no las puedo obtener directamente, las voy a obtener indirectamente.
Entonces voy a decir, che, vos como alumno, ¿qué tareas haces? Porque si le pregunto cuál es la meta, no sabe. O sí, ¿eh? Algún cliente, algún actor sí sabe lo que hace, obvio. Ahí apareció Mateo. Entonces, en vez de ir directamente porque no puedo conseguirlo, voy a ir indirectamente. ¿Cómo voy a ir indirectamente? Viendo, relevando lo que hace. ¿Qué es lo que hace? Acciones y actividades. ¿Quieren llamarlo tareas? Tareas. ¿Sí? Dentro de la organización, con ese rol. ¿Sí? Y cuando yo tenga las actividades y las tareas, yo me voy a preguntar, yo analista me voy a preguntar, ¿para qué hace esto que hace? Y voy a tratar de deducir la meta para confirmar con la persona que estoy entrevistando. Si la persona me dice sí, ya la tomo. Si la persona me dice no, seguramente me va a decir por qué no, y voy a deducir la nueva meta. O a lo mejor me agrega otras metas. ¿Por qué? Porque le tiré un disparador. Al generar una meta, me empieza a entender hacia dónde quiero ir. Y empiezan a surgir otras metas. ¿Está? Y todos estos son elementos que están sueltos. Es como si yo agarrara y dijera, bueno, acá tengo de todo. Tengo actores, stakeholders, acciones, metas. Tengo que organizarlo ahora. Tengo que organizarlo. Sí, acá está. Eso es, Fiorella. Ese dibujo estoy explicando. Fíjate, actores que hacen respuesta, actividades, acciones. ¿Para qué lo hacen? Surgen metas. También me va a tocar un cliente que me diga, mirá, la verdad es que no sé, pero si le preguntás a Juan Pérez, que es el vendedor más antiguo de la organización, seguro te va a poder decir. Y a lo mejor vas a hablar con Juan Pérez, que tiene el rol de vendedor, entonces le voy a hacer preguntas sobre vendedor. Digo, che, ¿cuáles son las metas, los objetivos? ¿Para qué hacen el trabajo que hacen ustedes sin hablar del trabajo? Y a lo mejor me dice, y me está tirando las metas. No sé lo que puedo conseguir, pero lo que yo consigo es con los actores y con los stakeholders son las puntas de los ovillos de lana de mi análisis. A partir de que encuentro las puntas de ovillo, puedo comenzar a tejer. ¿Qué tejer? El sistema. ¿Está? Entonces, uno de los primeros elementos que aparecen y que vamos a documentar son los actores y los stakeholders. ¿Sí? ¿Cómo vamos a definir? Déjenme seguir llamándolos a los dos juntos. Fiorella, más o menos entendió la respuesta que te di. Me quedé picando con eso. Se fue Fiorella. Bueno. Nombre. Más. Esta la tienen, el más la tienen, ¿no? Descripción. ¿Sí? ¿Lo tienen al más? Profe, yo por lo menos no veo que está. Que Yo estés tampoco, escribiendo. no veo nada en Perdón. la pantalla. No, no se ve, profe. Porque a lo mejor me quedé sin conexión. A ver. No, igual el No, mouse vemos que se mueve, pero no se está escribiendo nada, digamos, en la pantalla. no. Ya sé por qué. Porque estoy en la hoja equivocada. Ahí va. Ahí Ahora sí se sí. ve. El más como una I. Exacto. Diccionario de datos estoy usando. ¿Sí? Y acá vamos a decir, ¿y esto qué es? ¿Las llaves qué son?
Repetición. 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 ¿Eso qué quiere decir? Que cuando empiece a documentar los actores, ¿cuántos puedo llegar a conseguir? N. Perfecto. Bien. Esto, que muchas veces va a tomar esta forma, ¿sí? Este diccionario de datos va a tomar esta forma, ¿sí? Se lo conoce, miren qué obvio, se lo conoce como tabla de stakeholders y actores. Y esto es un documento. Un formato de tabla. Estoy diciendo obviedades. A partir de ahora, para nosotros, esto es un artefacto. ¿Qué es un artefacto? En UML, ahora voy a decir que es UML, en UML es una porción de información. Símil, documento, gráfico, descripción. ¿Me siguen? ¿Cómo? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Buenísimo. Sí. Entonces, lo que yo llamaba antes, hice un documento, hice un gráfico, hice una minuta, hice una tabla de stakeholder actores, ahora voy a decir, estoy haciendo artefactos del análisis. Estoy haciendo artefacto. ¿Qué es un artefacto? Un documento, una tabla, un gráfico, en sí que simboliza una porción de información. Yo acá no tengo todo el sistema, solo tengo una tabla de actores. Es una porción de información. ¿Sí? En general, las porciones de información que terminan siendo modelos o submodelos, ¿sí? Se conocen con el nombre de artefactos en UML. ¿Qué es UML? UML es un lenguaje que vamos a usar para modelar el análisis. Se llama UML, viene de las siglas en inglés, lo digo al revés, lenguaje de modelado unificado. ¿Sí? Creado hace algunos años con la intención de que cada uno no documentara el análisis y el diseño y las pruebas y el código como se le diera las ganas. Sino dijeron, che, llegó la hora de que en vez de ver 10, 15 metodologías de modelado, modelemos toda una sola vez. Entonces los más capos se juntaron y dijeron, armamos un super lenguaje, donde todos quedaron contentos y ese lenguaje se llamó, o se llama, UML. En el UML aparece el concepto de artefacto. Perdón, ¿sí? No, discúlpame, no te entiendo ahí qué pusiste. ¿En UML y cómo pusiste después? ¿Es una porción? De información, símil, documento gráfico, descripción. Perfecto. Acá abajo vos decís. Sí, sí, exacto. Así me quedo sin espacio. Vamos a hacer así. ¿Ahí se ve más? No sé si se entiende más, pero ¿se ve más? Sí, profe. Buenísimo. No me digan que sí como los locos. Si no se entiende, me dicen no entendí.
Buenísimo. Ahora que vamos a borrar esta que me está sobrando. Bien. Y me voy a esta, que es la 10, y hago una nueva. Vamos. Entonces, primer punto.